Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, Él nos va a decir: entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima del pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momentito. Estamos ya en esta tercera semana del Adviento, donde nos hemos estado preparando para poder ir preparándonos para ir hacia el encuentro del Señor, al encuentro del Mesías, al encuentro de Jesús. Y este encuentro, decíamos desde un principio del Adviento, es en dos vertientes, hacia dos situaciones. Prepararnos hacia el cumpleaños de Jesús, que es la celebración de la Navidad. Ya en algunos lugares se están poniendo los nacimientos, ya están empezando a prepararse. Ya por ahí veo que algunas empresas, algunas familias, algunos grupos parroquiales también, malamente, están empezando a hacer sus posadas. Y digo malamente porque usamos de pretexto ahora esto de la posada para poder hacer una celebración, una fiesta, un convivio. Y podemos hacer ese convivio, esa fiesta, esa celebración, ese momento de disfrutarnos sin tener que decirle posada, porque no lo es. Por ahí ahorita está surgiendo un meme en el Facebook que dice: si es antes del 16, no es posada. Si no se reza el rosario, no es posada. Y es verdad. Ahora le queremos poner que la preposada, pero no. Las posadas, ¿cuándo empiezan? El 16 de diciembre. ¿Y qué es lo que lleva una posada para que realmente sea posada? Número 1, el rezo. El rezo del Santo Rosario completito. 5 misterios completitos. Porque muchas veces hay de que, pues nada más un misterio porque el rosario está muy largo. No, señor, no, señora. La posada lleva 5 misterios completos. Porque vamos a meditar el misterio de salvación. Y el rosario, cuando lo rezamos completo, las 4 decenas, tenemos ahí toda la historia de la salvación. En los misterios gozosos tenemos lo que es la anunciación, el nacimiento y la infancia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué misterio terminamos? Jesús perdido y hallado en el templo. ¿Qué edad tiene ahí Jesús? Aproximadamente 12 años. Y después siguen los misterios luminosos, estos misterios que puso el Papa San Juan Pablo II. Ciertamente se creó mucha polémica porque cómo es posible que el Papa inventó estos misterios si el ángel había dicho que nomás eran las 3 decenas. Pues es parte de la historia de la salvación y lo hizo muy bien porque faltaba esta parte. Dios no se enoja. ¿Por qué? Porque es una meditación a través de nuestra Madre Santísima de la historia de salvación. Y entonces tenemos los 5 misterios luminosos que nos habla de la vida pública de Jesús, esos 3 años que predicó, sobre todo estos signos del reino de Dios.
y que van a concluir con la institución de la Eucaristía. Después tenemos los misterios dolorosos, donde vamos a meditar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los misterios gloriosos, donde meditamos lo que es la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, así como la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. En estas 4 decenas, es decir, el rosario completo, vamos meditando esta historia de la salvación, todo lo que es la participación de Jesús en esta historia, en el culmen de la historia de salvación, lo vamos a ir meditando. Y es una preparación, son 9 días, es el novenario, que así como nos preparamos para las fiestas grandes con el novenario, también para la Navidad nos preparamos con este novenario que se llaman posadas. Entonces, rezo del Santo Rosario completo. Es muy bien el rezar también la letanía. No es obligatorio, la letanía no es obligatoria, pero es muy bueno. Yo les decía ahí en la parroquia donde estoy sirviendo, en San Antonio de Padua, a mis hermanos que vamos a organizar las posadas, que muchas veces rezamos la letanía y luego salimos a hacer la procesión para ir cantando los villancicos, pero muchas veces se pierde, ya se va jugando o se va distrayendo uno, a veces con los villancicos también. Entonces les decía, vamos a hacer una cosa, vamos a rezar, a cantar villancicos en medio de cada misterio, y la procesión la vamos a hacer rezando la letanía, pero vamos a hacerlo cantando, ¿verdad? Así para que vayamos cantando. Si en el latín se oye muy bonito, ¿verdad? El ora pro nobis. Entonces así lo vamos a hacer, vamos a intentarlo, ya sea que se cante en español o en latín, pero vamos a hacerlo. Después es la petición de la posada. Aquí hay quienes acostumbran a hacer 2 o 3 peticiones, 2 o 3 paradas, lo pueden hacer como ustedes quieran, pero la petición de la posada, nosotros lo vamos a hacer en una sola para no estar interrumpiendo o alargándonos mucho también, pero pues también la procesión, como lo vamos a hacer con la letanía, pues queda bien que lleguemos a las puertas del templo y cantemos la letanía, cantemos la petición de la posada. Y ya después viene lo que es la gloria o el gozo o la bendición que te da el Señor. Y ahí pues normalmente o tradicionalmente se dan los aguinaldos, esas bolsitas que antiguamente eran de fruta, hoy son de dulces, y que pues yo les decía, y si damos fruta, pero no, ya vimos que la fruta está muy cara, ¿verdad? Está por los cielos los precios, pero pues el detallito. Y ya en algunos lugares pues también se hace lo que es el compartir los alimentos, el ponche, etcétera, que es la alegría que trae Jesús cuando tú le das esa posada. Y también pues ya donde se pueda, el quebrar las piñatas, ¿verdad? Que también tiene su enseñanza el quebrar la piñata. Bueno, eso es lo que lleva una posada, ya que si hay baile, que si hay comida y eso, ya es extra. Les decía, ¿verdad? Es la alegría, pero ya es extra. Nada más que hoy en día nos quedamos mucho con la fiesta y eso no es. Eso es la preparación hacia la Navidad. El poner el nacimiento ahí en sus casas, quien acostumbra el arbolito, adornar la casa, que no es lo más importante, pero también es bonito, nos mete en el ambiente. Pero también hay que ir preparando nuestro corazón. Este tiempo de Adviento nos ayuda para un tiempo de reflexión, de preparación interior también. Y ahí es donde vamos a irnos preparando, estar en gracia de Dios, el ir viendo qué es lo que tengo que cambiar, el ir preparando ese pesebre
no solamente material o en las figuritas, sino en mi corazón. ¿Cómo estoy preparando ese pesebre a Jesús? Pero también decíamos en dos vías, ¿verdad? La otra vía de preparación es hacia la parusía. Y esto nos lo ha estado dejando muy claro también el prefacio. Cuando escuchamos o vivimos la misa, escuchamos el prefacio y nos dice que Jesús va a venir. El prefacio número 3 que dice, ese día tan terrible y glorioso de tu segunda venida. ¿Cómo es de que va a encontrar Jesús el mundo? Dice el Señor en el Evangelio, no en el que escuchamos hoy, ¿verdad? Pero dice en el Evangelio, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y yo creo que lo podemos nosotros meditar haciéndolo un poquito más singular. ¿Encontrará fe el Señor en mi corazón? ¿Encontrará fe el Señor en mi vida? ¿Realmente estoy yo viviendo mi fe? Y aquí recordemos, San Pablo nos dice, no es la ley, es la fe la que nos va a salvar. Pero también nos dice Santiago, la fe sin obras es vacía. Muéstrame tú tu fe sin obras, que yo por mis obras te voy a mostrar mi fe. La fe sin obras es una fe estéril, es una falsa fe, donde yo estoy esperanzado en lo que viene, pero no lo estoy trabajando, no lo estoy viviendo, no lo hago mío. Creo que algo va a venir, pero pues mientras no estemos allá, yo no lo creo. No, la verdadera fe es yo creo y por eso me empiezo a preparar y por eso yo empiezo a vivir esta situación. Por ahí en las escuelas, sobre todo en las escuelas de prestigio, y de prestigio no estoy diciendo las de paga, también en las universidades públicas como la UABC aquí en Baja California o la UNAM, ahí en la Ciudad de México, las universidades serias te van preparando para la carrera a la cual estás estudiando. Por eso, por ejemplo, si vas a estudiar para derecho, ya te piden en ciertos semestres ir de traje, corbata, ir presentable. ¿Por qué? Porque así va a ser tu trabajo, porque así tienes que irte preparando. Ya los estudiantes de odontología o de medicina ya tienen que empezar a llevar sus batas, ir vistiendo de blanco, etcétera. Ay, pero si todavía no soy doctor, todavía no soy enfermera, todavía no soy abogado, ¿por qué me lo piden? Porque te tienes que ir preparando, porque tienes que ir asimilando qué es lo que vas a hacer, a qué te vas a dedicar. Entonces tienes que irte preparando. Esto mismo es en la fe. También nosotros tenemos que ir viviendo ya desde aquí lo que es el reino de Dios. Es el reino de Dios que lo tenemos que hacer vida aquí en este mundo, que lo vamos a vivir en plenitud allá en el cielo, sí, pero que aquí ya empiezan estas chispitas del reino de Dios. Lo que nos decía el Evangelio de San Marcos, que estuvimos meditando todo el año pasado, litúrgico, ¿verdad? Todo este año civil, desde noviembre del año pasado. ¿Y qué era lo que nos decía el Evangelio de San Marcos? Marcos 1:15, capítulo 1, versículo 15. El tiempo ha llegado. El reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Ya se cumplió el tiempo, ya llegó el tiempo de la salvación. Ahora tenemos que empezar a vivir este reino, porque el día que venga Jesucristo, por segunda vez en su parusía, les decía en misa el primer domingo de Adviento, ¿verdad? Le digo, ¿cómo se llama la segunda venida de Jesús? Parusía. Y por ahí les hacía la broma, parusía, no para Lucía. Hoy que estamos celebrando a Santa Lucía, ¿verdad? No es a Lucía, sino parusía. Y luego les pregunté, a ver, ¿cómo se llama la segunda venida de Jesús? Y hay una señora que me dice, yo sí me acuerdo, padre,
parucía. Digo, muy bien. Dice, es que me acordé del chiste que hizo. Digo, ¿cuál chiste? Que no era para Lucía, sino parucía. Dice, y con eso ya me acuerdo cómo se llama. Digo, pues qué bueno que nos acordemos, ¿verdad? A veces hay que asociar un poquito para irnos aprendiendo las cosas. Bueno, esta parucía de Jesús, esta segunda venida, ya no viene Jesús como Salvador, porque Salvador ya vino como Salvador. Él vino a abrirnos las puertas del reino de Dios. Él vino a darnos todo lo necesario para poder estar en el cielo. Esta segunda venida va a venir como juez, va a venir a juzgar a las almas, a juzgar a las naciones, dice el Evangelio. ¿Y cómo va a ser este juicio? Mateo nos dice claramente, el Hijo del Hombre vendrá y así como el pastor separa las ovejas de los cabritos, así también separará a los buenos de los malos. A uno los pondrá a la derecha y a otros los pondrá a la izquierda y le dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, en la cárcel y me visitaron, estuve enfermo y me fueron a ver, estuve desnudo y me vistieron. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo hicimos esto? Cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y a los de la izquierda les va a decir, vayan al fuego eterno, malditos. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve desnudo y no me vistieron, fui peregrino y no me hospedaron, estuve en la cárcel o en el enfermo y no me visitaron. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo no lo hicimos? Cuando no lo hicieron con uno de estos más pequeños, conmigo no lo hicieron. Ahí es donde vamos nosotros a responder sobre esta invitación que el Señor nos hace. Y esta invitación es así, ¿verdad? Es una invitación donde el Señor nos ofrece el entrar en el reino de los cielos, pero la decisión es de cada uno de nosotros. ¿Yo quiero o no quiero? ¿Quiero ser santo o no quiero ser santo? No va a ser decisión de Dios. Por ahí a veces decían, ¿verdad? Cuando llegues ante el Señor, Él te va a mandar al cielo o al infierno. No es cierto, yo he descubierto que no. El Señor no te va a mandar a ningún lado. Él te va a preguntar, ¿a dónde decidiste irte? Caray, ¿cómo, Señor? Pero si apenas vengo a que tú me digas. No, tú ya me dijiste con tus obras. Todo ese tiempo que estuviste en el mundo, todo ese tiempo que tuviste las oportunidades, ¿qué fue lo que me dijiste? Por ahí el otro día estaba viendo en el Facebook, hay videos que muchas veces ponen los cristianos no católicos, pero que están interesantes, ¿verdad? Sobre todo ponen de valores. Y entraba una mujer a una empresa y estaba ahí el señor de la limpieza y esta mujer muy soberbia, ¿verdad? Quítate, no eres del mismo estatus que yo, tú eres un bueno para nada, eres un pobretón, quítate, tú me deberías de rendir pleitesía, y es que yo soy buena, y es que yo no sé qué, y es que yo no sé cuánto. Y muy así humillante ante este hombre. Y después venía otra persona también y pues esta persona trataba muy bien al de seguridad y muy buenos días, disculpe, vengo a una entrevista de trabajo, usted me podría indicar, dice, pero no se avergüenza de mí. No, dice, ¿por qué? Somos compañeros en diferente trabajo, en diferente situación, pero somos compañeros. Y este hombre entra a hacer limpieza en la oficina y esta mujer primera otra vez lo empieza a insultar, asqueroso, lárguese de aquí, mire que nos está ensuciando y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y resulta que ya cuando llega el jefe, el gerente que va a contratar, pues resulta que es el mismo que estaba haciendo la limpieza.
Y dice, ¿verdad? La entrevista no se va a hacer aquí en la oficina. La entrevista empezó desde el momento que ustedes entraron. ¿Cómo tratan a los demás? ¿Cómo tratan a los trabajadores de menor categoría? Y esta mujer que se siente toda poderosa porque tiene los mejores currículum para poder entrar a trabajar, pues no la contratan. ¿Por qué? Por su actitud. Así también nosotros. Desde el momento en que nosotros nacemos, empieza la entrevista para saber a dónde vamos, al cielo o al infierno. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a esta entrevista? ¿Cómo estamos respondiendo a Dios ante la invitación de la santidad? Muchas veces nos vamos a querer justificar, muchas veces vamos a querer decir que es el otro, ¿verdad? Como escuchamos en el Evangelio. A ver, tú que estás haciendo esto, ¿con qué autoridad? ¿Quién te dice que puedes hacerlo? ¿Quién te ha dado el poder? Y no es que Jesús esté haciendo algo malo, es que me está quitando el poder, es que me está descubriendo todas mis faltas, es que está haciendo ver a todo aquello que estoy haciendo mal, pero que es mi conveniencia. Por eso les va a decir Jesús, a ver, respóndanme. Si ustedes me responden, yo les respondo. Y aquí ellos mismos, ¿verdad? Si decimos que del cielo, nos va a decir entonces por qué no creyeron. Si decimos que de la tierra, entonces la gente se nos va a poner en contra. Mejor vamos a decir que no sabemos. Y Jesús les va a pagar con la misma moneda. Pues si ustedes no me responden, yo tampoco les respondo. Porque ellos sabían perfectamente con qué autoridad. Pero cuando nosotros queremos justificarnos, cuando nosotros queremos seguir en nuestra maldad, vamos a buscar los pretextos. ¿Cuántas veces no nos vamos a confesar? Y lo digo por mí. Voy ante el sacerdote, padre, es que fíjese que cometí el pecado de la gula. Ay, pero es que había un pastel que no me pude resistir y es que tanto me insistían en que me comiera otro taquito. Ay, padre, pero es que no podía dejarles con su pozolito ahí el día de la Virgen. Espérate, esos ya son pretextos. Caí en el pecado de la gula y se acabó. Los pretextos es para tratar de justificarme, pero si me trato de justificar, entonces no estoy aceptando mi pecado. Y si no estoy aceptando mi pecado, entonces no tengo perdón, porque no estoy reconociendo mi mal y no estoy pidiendo perdón. Ay, padre, es que cometí chisme, pero es que las amigas me involucraron, padre, y es que mire, me sacaron la sopa, por más que yo no quería. Ya me estoy justificando, ya no estoy aceptando mi pecado, no estoy aceptando mi participación, entonces no hay perdón, porque no acepto mi participación, no acepto mi culpa. A veces también, en todos los pecados, la soberbia, ay, pero es que es la ira, pero es que me hacen enojar. La lujuria, ay padre, pero es que salió en la televisión. Nos justificamos y eso quiere decir, no estoy aceptando. Es como el borrachito, con todo respeto para mis hermanos alcohólicos. Oye, ya deja de tomar, estás enfermo, eres un alcohólico. No, si yo cuando quiera dejo de tomar. No es cierto. O los drogaditos. Es que yo tengo el poder en mí. No es cierto. La droga ya te tiene. A veces así nos pasa a nosotros en el pecado. No es mi justificación, es aceptar, la regué, cometí el pecado, comí de más, dormí de más, o estoy haciendo, no sé, las cosas mal. Perdóname, Señor, la regué. Y eso me va a ayudar a tener la oportunidad de poder
ver en qué estoy fallando para poder corregirme. Eso me va a ayudar a poder ayudar a convertirme, pero tengo que aceptar. ¿Con miedo? No. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Con vergüenza? Pues yo creo que sí. A mí también me da vergüenza el irme a confesar. Pero cuando vas y te confiesas, sales descansado, sales renovado, sales con la alegría de poder volver a ese camino de santidad que se había interrumpido. Hermanos, tenemos menos tiempo para poder prepararnos hacia el cumpleaños de Jesús. También tenemos menos tiempo para el encuentro con el Señor. Sea que veamos la parucía o sea que vayamos a la presencia de Él. Un día más de vida es un día menos de tiempo que nos vamos a ver. ¿Cuánto nos queda? Solamente Dios sabe. Y eso no lo dice la palabra y no lo dice el mismo Jesucristo. Nadie sabe ni el día ni la hora. Solamente el Padre. Por eso, estad preparados. Dice el Señor, velad y orad para no caer en la tentación. Pues vivamos este Adviento, lo que nos queda de este Adviento, para prepararnos verdaderamente, para ir preparando el pesebre en nuestro corazón, en nuestra vida, para ir limpiando todo aquello que es suciedad, para que el niño, para que nuestro Rey, para que nuestro Señor se sienta lo más cómodo en este pesebre que yo le puedo ofrecer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.